Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos en esta tarde a terminar la exposición de la Confesión de Filadelfia, su capítulo 28, que nos corresponde, sobre un tema de mucho valor, de gran importancia, como por supuesto todo lo que podemos ver en la confesión, pero este tema en particular. Y aquí es importante hablar de la estructura de la confesión y hacer también un poco de historia. Las confesiones de fe históricas, tanto Filadelfia como aquellas elaboradas en el siglo XVII y las del siglo XVI, seguían en su estructura a los credos antiguos de la Iglesia. Y en la porción que nos ha correspondido exponer es la última porción de los antiguos credos, sobre todo del credo niceno del siglo IV, que habla de que creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, universal y apostólica, el capítulo que vimos, el capítulo 27, y creemos en la comunión de los santos. La comunión de los santos, confesamos un bautismo para el perdón de pecados, esperamos la vida eterna o la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro. Es esta particularidad o esta sección que se refiere a la resurrección de entre los muertos, a la cual la confesión dedica su capítulo 28, la comunión de los santos. Los dos artículos es un capítulo bastante breve, muchísimo más breve en comparación con el capítulo que corresponde a la Iglesia y que ya consideramos. Pero por ser breve no es de menor importancia. La comunión de los santos es algo de gran valor, es algo de suma importancia para la Iglesia, históricamente hablando, y para nosotros en este tiempo. Vivimos en un tiempo, amados hermanos, donde el individualismo, donde el concepto del yo se ha colocado por encima del concepto de comunidad. Y en ese principio, las iglesias locales se han vuelto una opción para muchos que se confiesen ser cristianos y para muchos cristianos que asisten o que tienen participación o tienen un registro de membresía en las iglesias locales. Esta asistencia o esta membresía simplemente señala eso, un número al cual estoy suscrito o un documento al cual me suscribo, pero no hay ningún valor práctico, no hay un cambio, no hay una razón válida que identifique mi membresía en la iglesia o mi comunión con el resto de los santos. Es importante que en este tiempo, en el siglo XXI, levantemos en alto, recordemos la importancia y el valor de la comunión de los santos, lo que significa y lo que no significa. Y eso es lo que se va a exponer en estos dos artículos. ¿Qué significa la comunión de los santos? El artículo 1, nuestra comunión en primer lugar con Cristo y la comunión los unos con los otros, y luego ejemplos prácticos en el artículo 2 de nuestra comunión los unos con los otros. Dice el artículo 1, todos los santos están unidos a Cristo. Y esto es importante. Los santos
aquellos, ya recordamos la exposición del artículo del capítulo anterior, ¿quiénes son los santos? Bueno, aquellos que han confesado de todo corazón su fe y han depositado su fe en Cristo y que mantienen una conducta que corresponde a su confesión. Esos son los santos. Aquel que no destruye su profesión por su conducta o por errores fundamentales. Eso es un santo visible. Todos los santos, ¿cuál es la promesa aquí? Todos los santos están unidos a Jesucristo. Lo puedo decir. Sí, pero eso es algo impresionante. Eso es contrario al concepto católico romano de unidad o de relación con el Señor. Es algo que los primeros reformadores llamaban la unión mística con Cristo. Los santos, aquellos que somos verdaderos creyentes, estamos unidos, estrechamente unidos a la persona de Jesús. No necesitamos mediación sacerdotal, sacerdotes humanos o de pastores. No necesitamos la mediación de la iglesia como institución. No, los santos estamos unidos a Cristo. Eso es algo de gran valor. Tenemos pleno acceso a la gloria de Dios por medio del Señor Jesús. Tenemos pleno acceso a la verdad bíblica por medio de Cristo. Estamos unidos a Jesucristo, que es nuestra cabeza, por medio de su Espíritu y a través de la fe. Ahora vamos a ver los textos. Estamos unidos a Jesucristo. Hay varios textos a considerar, pero Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, desde el versículo 3, porque es importante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, que nos bendijo el Padre, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Una preposición con carácter posicional, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿con qué propósito? Fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Fuimos escogidos en Cristo, unidos a Cristo desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, con ese propósito. Y ya hemos sido bendecidos. En Cristo tenemos toda bendición espiritual. Por eso que es mentira Él lucha por tu bendición, Él arrebata tu bendición, Él busca tu bendición, Él compra tu bendición, y cuantos disparates de falsos maestros enseñan por ahí. Hemos sido bendecidos ya por el Padre con toda bendición espiritual en Cristo. El estar unido a Cristo es automáticamente el haber recibido toda bendición espiritual. No hay nada más que podemos necesitar o querer. Estamos unidos a Cristo, quien es nuestra cabeza. Y esta unión, ¿por medio de qué se da? Bueno, por medio del Espíritu de Cristo que está en nosotros y por medio de nuestra fe hacia Cristo. Esa es la unión. Es como una doble ancla. El Espíritu de Cristo viene en nosotros y produce en nosotros esa verdadera fe salvadora que nos conecta con el Señor. Efesios 3, 16 al 17. Es muy importante la carta a los Efesios en estos temas. Dice, Pablo está orando, dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender las magnitudes del amor de Dios. Gálatas 2:20, este texto es muy importante porque habla de cómo Pablo y cómo nosotros los creyentes estamos identificados con Cristo. Es un texto muy conocido, con Cristo
he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne mientras estoy vivo, porque estamos vivos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la declaración principal. Ahora abre un paréntesis, hace una nota aclaratoria, aunque no por ello, por esta unión, vengamos a ser una persona con él. ¿Y esto para qué lo dice? Bueno, porque habían ciertos grupos heréticos en este tiempo, y aún en nuestros días tenemos a la secta de los mormones, que enseñan que por un proceso de santificación nosotros llegamos a ser dioses. Otros afirmaban que llegamos a ser literalmente Jesús, que Jesús pierde su personalidad y nosotros perdemos la nuestra para convertirnos en una cosa nueva. Eso es un disparate total. Eso es un disparate total. No venimos a ser una persona con Jesús, aunque estamos unidos a Él. Es una unión espiritual. Primera a los Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Interesante, dice Primera a los Corintios 8:6. Dice el texto: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual procede todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Si existimos por medio de Él, no podemos ser Él. Aparte que la relación que separa a Cristo, el Hijo de Dios, y a Dios en su divinidad con respecto a las criaturas es infinita. Por ende, nunca vamos a ser iguales a Él o nunca vamos a ser como ellos, porque son seres eternos, infinitos, son creadores o es el creador, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el creador. Las criaturas nunca vamos a estar en una relación de igualdad con aquel que es el creador. Y entonces, por medio de esa unión, ¿qué tenemos? Bueno, que participamos de las virtudes de Cristo. ¡Wow! Esto hay que mirarlo a detalle, hermanos. Participamos por medio de nuestra unión con Cristo, a través de la fe y de su Espíritu, participamos de sus virtudes. Lo que algunos han descrito o se entiende como la justicia de Cristo. Todo aquello que tenía Cristo o que es Cristo delante de Dios en base a méritos, Jesucristo hombre, lo tenemos a nuestra cuenta y disponemos de ello. Participamos de sus virtudes, de sus padecimientos, de su muerte, de su resurrección y de su gloria. Y hay un montón de textos que nos identifican con esto. Efesios, capítulo 2, versículo 4 al 6, es un texto muy claro al referirnos. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nos hizo, es un pretérito, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ya nosotros estamos sentados con Cristo, reinando con Él. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Romanos capítulo 6 del versículo 1 al 6. ¿Qué pues diremos?
¿permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿O no sabéis que los que han sido, porque los que habéis muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, los que nos hemos identificado con Cristo por medio del acto del bautismo, lo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados. Por esto es que entendemos el bautismo por inmersión, porque esto es lo que representa. Hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una novedad de vida. Acá no lo menciona, pero también se hace referencia a cómo Cristo se identifica de la misma manera con nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hay multitud de textos que se pueden consultar, amados hermanos, que identifican nuestra unión. Texto maravilloso de Juan capítulo 15, versículo 1 al 6. Ustedes son la vid. Yo soy la vid, dijo el Señor, ustedes son los pámpanos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dijo Jesús, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita y lo echa fuera, y todo el que en mí lleva fruto lo podará lo limpiará para que lleve más fruto. Si ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Esa es nuestra unión con Cristo. Nuestro deber es permanecer ahora con Jesús y participamos entonces de esa rica savia, de esas virtudes, de esa gracia de Cristo Jesús, para nosotros dar el fruto, que es mostrar a Cristo en nuestra vida. Ese es el fruto. De hecho, ese es el fruto del Espíritu, que se amplía en Gálatas capítulo 5, 22, y que se habla de el fruto. Ese es el fruto de Juan capítulo 15. ¿Qué fruto es el que debemos mostrar los creyentes? Es a Cristo. En nosotros todas esas virtudes son un despliegue de quién es Jesús. No es otra cosa. Lo que nosotros debemos mostrar y procurar mostrar es a Cristo en nuestra vida. Y nosotros hemos sido partícipes de todas esas cosas. Estamos identificados, unidos personalmente con Él. Y estando unidos, esta es nuestra unión con Cristo. Está ahí. Continúa diciendo, y estando unidos unos a otros en amor, participamos mutuamente de los dones y virtudes de Cristo. O sea, estamos unidos por medio del Espíritu y de la fe a Cristo como nuestra cabeza. Y entre los mismos creyentes estamos unidos en amor para participar mutuamente de los dones y virtudes de Jesús. Primera a los Corintios 12, 7 al 25. Es un texto que habla precisamente de los dones del Espíritu. Ese versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo, no para su provecho personal. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, el don del Espíritu que cada creyente tiene para provecho mutuo, para edificar a otros. Versículo 25, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Cuando nosotros nos golpeamos en un dedo o algo, al menos que esté lleno de gangrena o podrido el dedo, todo el cuerpo nos duele. Nos duele, esa es la idea de la unión del cuerpo de Cristo. Es un cuerpo, amados hermanos. No somos un montón de electrones sueltos que de vez en cuando nos reunimos. Somos un cuerpo. De manera que si un miembro padece, todos los demás miembros se duelen con él, no se alegran, no son indiferentes, se duelen.
Y si un miembro recibe honra, el resto de los miembros no tienen envidia, sino que se gozan. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno, en lo individual. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Efesios 4:15. Aquí nos dice algo interesante, nos dice algo más. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Según la actividad propia de cada miembro, todo el cuerpo en conjunto recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. Y eso es importante. Versículo 22, de aquí también en el capítulo 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No sencillamente somos miembros del cuerpo de Cristo, este texto nos dice una verdad más, sino que somos miembros los unos de los otros. Nos necesitamos mutuamente dentro de la iglesia. Nuestra unión debe ser tal como si un hermano no solamente fuera miembro del cuerpo de Cristo junto conmigo, sino que ese hermano es un miembro mío, de mi propio cuerpo. ¿Cuánto debe cambiar nuestra manera de ver la iglesia a la luz de la Escritura, amados hermanos? Con estas palabras. Y están, sigue diciendo la confesión, están obligados. Ya les había dicho antes, me gusta y a nuestra generación molesta la palabra obligación, pero es la verdad. No es opcional, están obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados, de manera ordenada que conduzca a su mutuo bien tanto en el hombre interior como en el exterior. Estamos obligados a cumplir estos deberes. No podemos andar yendo a la iglesia como consumidores, como si fuéramos a un supermercado para extraer los productos que queremos. Y si están las cosas muy caras, ni vamos. Si vemos el primer problema en la iglesia o que no nos dan aquello que queremos, nos vamos. No, nosotros no vamos para ser servidos. A la iglesia vamos para adorar a Dios, ser capacitados por medio de la predicación de los pastores, de los oficiales, ser capacitados por medio de ellos, Efesios 4:11, y también para servir, para bendecir a otros, como ministros, como dice 1 de Pedro 4:10, como administradores de la multiforme gracia de Dios. Y eso debemos hacerlo unos con otros. Algunos piensan que si no somos maestros de escuela dominical, no tenemos un don ni una función en la iglesia, porque vemos simplemente la iglesia como la reunión de los domingos. Pero se nos olvida que fuera del tiempo dominical seguimos siendo iglesia y seguimos teniendo un deber de comunión los unos con otros. Romanos capítulo 12. Versículos 10 al 13 dice: Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros en lo que requiere diligencia. Eso no solamente en el culto dominical, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza,
sufridos en la tribulación, ahí la idea es soportando, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, para las necesidades de los santos, compartiendo para las necesidades de los santos. Los santos no solamente necesitan bienes materiales, pero los necesitan. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Desde el versículo 4 nos da el contexto, ¿sí? Porque de la manera que un cuerpo, sigue con la metáfora del cuerpo, Pablo lo usa mucho, tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y tenemos funciones particulares. Y todos miembros, otra vez lo que dice Efesios, todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la analogía de la fe para bendecir a otros. ¿Y qué es la analogía de la fe? La analogía de la fe es que no puede haber contradicción en la escritura. Profeta verdadero no es aquel que te habla con quién te vas a casar, no es aquel que te habla con quien que preanuncia visiones futuras o que te anuncia riquezas. No, esos son los falsos profetas. Lees el libro de Jeremías o el libro de Ezequiel. El profeta verdadero es aquel que anuncia y denuncia el pecado, es aquel que anima, que exhorta, que cumple lo que es la palabra de Dios, que enseña la verdad. Entonces, cuando un ministro de Dios predica, expone el mensaje de Dios, fielmente enseña lo que Dios ha revelado en su palabra, está haciendo la función de un profeta. No tiene que tener una revelación nueva porque no hay nada más que revelar. Ya todo ha sido escrito. Si el de profecía, úsese conforme a la analogía de la fe. Si el de servicio, si tienes el don de servicio, en servir, sirve. Aquí no está hablando estrictamente de los diáconos, que son los oficiales. No, hermanos que tienen el don de servicio, que se dediquen a servir no solamente el domingo. De hecho, no tendrían que hacerlo el domingo, sino todos los días de la semana. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. ¿Cuántas gracias doy al Señor por los hermanos que tienen el don de exhortación, que siempre están animando, que siempre están diciendo, ay hermano, gracias por tu palabra, por tu mensaje, gracias por este consejo, siga adelante, estoy orando por ti. Esas son palabras de exhortación, eso no tiene que parar un domingo a decirlo. Es sencillamente levantar el teléfono, animar, visitar, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Hay personas que son, que el Señor le ha provisto determinada cantidad y que es liberado para repartir. El que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El amor se hace en fingimientos. Eso es el modelo de una iglesia local, amados hermanos. Esas son las virtudes de Cristo de la cual nosotros participamos y que somos llamados a ejercer los unos con los otros para ser edificados en amor. Entonces eso es la comunión, koinonía en el griego, la unión común que tenemos con Cristo, una unión personal, una unión íntima. Y esa misma comunión tenemos con nuestros hermanos. Con nuestros hermanos. Los santos, artículo 2, por su profesión están obligados. Están obligados. Y no puedes decir, bueno, pero si es obligado, entonces no es voluntario. No. Están obligados porque es lo que enseña la Escritura, pero esta obligación nace del corazón, nace del amor que Dios puso en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y no tenemos que amar igual a todos nuestros hermanos. No sucede así. Juan era el discípulo amado de Jesús. Podemos tener un cariño particular por hermanos particulares, pero eso no quita que seamos indiferentes, que inclusive llegamos a aborrecer a otros hermanos nuestros que están en el mismo cuerpo de Cristo, más en la iglesia local. No hay razón para ser indiferentes
o para aborrecer. Los santos, por su profesión, están obligados a mantener entre sí compañerismo y comunión santos, entre todos, en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tienden a edificarnos mutuamente. En la adoración a Dios, o sea, tenemos el deber espiritual por nuestra profesión como creyentes de congregarnos cada domingo, cada culto de oración entre semana, cada culto de más que podamos, pero sobre todo, fundamentalmente el culto dominical, para adorar a Dios como un cuerpo y cumplir el resto de los servicios espirituales que llevan a que crezcamos, a que el hermano crezca, porque dé gracias a Dios, porque experimente la fidelidad de Dios, porque vea tu testimonio, porque escuche tus palabras. Ese es nuestro deber para con nosotros. Cuando nos dedicamos, hermanos, a servirnos unos a otros, a edificarnos unos a otros, a bendecirnos unos a otros, olvidamos las diferencias, olvidamos el rencor. Porque Dios nos provee de su gracia para perdonar, para imitar a Jesús. Que vivió para servirnos, para nuestra edificación mutua. Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, versículos 24 al 25. Después de argumentar que tenemos libre acceso al Padre por medio de Cristo, dice, y considerémonos unos a otros. Somos un cuerpo, somos una comunidad. Considerémonos unos a otros para estimularnos. Los unos no dice al hermano que tú más amas, con el que mejor te llevas, con la mayor cercanía a la iglesia. No, unos a otros. Todos los miembros. Si tienes, amado hermano, un hermano en la iglesia por el que sientas un especial cariño, déjalo al último en la lista. Acércate a aquella persona que no conoces de ninguna manera, pero que es tu hermano, para que lo conozcas, para que lo consideres, para estimularlo al amor y a las buenas obras, para animarlo. ¿Cómo hacemos eso? Y no dejando de congregarnos en primer lugar, como algunos ya tienen por costumbre, sino exhortándonos. Tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, animándonos, porque el día del Señor viene. Ya habiendo hablado de nuestros deberes con otros particular en la adoración pública a Dios y otros servicios espirituales, sigue diciendo, así como a socorrerse los unos a los otros en las cosas externas, o sea, no solamente proveer para cosas internas, para las necesidades espirituales, sino también a socorrernos en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades. Según sus posibilidades y necesidades. Hechos 11, 29 al 30, para Ágabo llega a Antioquía, el profeta Ágabo llega a Antioquía hablando de un hambre que iba a azotar Judea, y los hermanos de Antioquía reúnen una ofrenda para los santos que estaban en Judea y en Jerusalén. Y así Pablo la ofrenda de la provincia de Macedonia y Acaya, de varias iglesias de este lugar, para los santos que estaban en Judea. En 2 Corintios 8. Así que debemos proveer. Santiago nos recuerda que si un hermano o una hermana padece necesidad y le decimos, vete en paz, que el Señor te bendiga, cubríos y saciados, pero no le damos para sus bienes, ¿de qué sirve? Juan también se cuestiona cómo alguien que hace estas cosas, alguien que ama de boca solamente, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en unas entrañas que se cierran para no tener compasión contra sus hermanos? Según la norma del Evangelio, sigue diciendo,
aunque esta comunión deba ejercerse especialmente en las relaciones en que se encuentren, ya sea en las familias o en las iglesias. O sea, en otras palabras, debemos mostrar esta comunión, este amor para con todos los hombres, este servicio para con todos los hombres, con todas las iglesias, pero fundamentalmente con nuestra iglesia local y con nuestra familia. Primera Timoteo 5:8, porque el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. No importa nuestra facilidad doctrinal, si no tenemos cuidado para atender, si no tenemos entrañas compasivas, misericordiosas y amor para con nuestra familia y para con nuestra iglesia local, con nuestros hermanos, hemos negado la fe y somos peores que incrédulos. No obstante, debe extenderse, según Dios dé la oportunidad, a toda la familia de la fe. Es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. Eso es importante. Gálatas capítulo 6, versículo 10 lo dice justamente así. Desde el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, para su propio bien, para su propio provecho, para su propia tranquilidad de la carne, segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, de hecho, es irónico aquellos que te hablan de siembra $100 para que Dios te devuelva 10,000. Están sembrando para la carne, para su propia codicia, están apelando a la avaricia humana. Son unos ladrones y cosecharán corrupción. De la carne segarán corrupción, del que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, amado hermano. Como dice también 2 Tesalonicenses capítulo 3, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, según tengamos la provisión de nuestra parte y tengamos el momento apropiado, según tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, mayormente a creyentes, a cualquiera que en cualquier lugar invoque el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo, pero fundamentalmente a los de la iglesia local. No hacemos nada, esto lo decía C.S. Lewis, no hacemos nada porque oremos simplemente por los cristianos que están pasando hambre, y hay que hacerlo, porque es horrible lo que está pasando en Nigeria o en el centro de África. Pero vemos a un hermano en nuestra iglesia local que tiene necesidad de oración y no le prestamos atención. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Sin embargo, termina diciendo, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho o la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. Eso es importante. Esa comunión mutua que tenemos no significa que todas las cosas sean comunales. No significa que tengamos el deber de vender nuestras propiedades y entregarlos y repartir el dinero, si alguno lo siente en su corazón, gloria al Señor, pero no es deber de los cristianos. Todos los creyentes en la iglesia primitiva no hicieron eso. Muchos santos, como Lidia en Filipos y otros, tenían sus propias casas. No, nada nos dice que hayan o abandonado sus negocios, ella como vendedora, o vendido sus propiedades. Eso tenía un contexto histórico particular en la iglesia de Jerusalén que después trajo consecuencias. Pero no indica eso
no indica el deshacernos de nuestras propiedades de manera forzosa. De hecho, en Hechos capítulo 5, versículo 4, Pedro reprende a Ananías y le dice, si la retenías la propiedad, no era tuya. Y si la vendías, lo vendido no estaba en tu poder. En otras palabras, en primer lugar, nadie te mandó a venderla. Porque hay que entender que las ventas de propiedades que tenían para repartírselo y que tenían todas las cosas en común era algo nacido de su corazón, no era una cuestión voluntaria. No era una evidencia de una comunidad socialista. Nada que ver, era una cuestión voluntaria, pero no estaban obligados a vender la propiedad. Y le seguía diciendo Pedro, nadie te obligó tampoco a dar el dinero a la iglesia. Tú podías vender tu propiedad y hacer negocios con tu propiedad y quedarte con todo el dinero. O podías haberle dicho, mira Pedro, acá yo vendí mi hacienda en tanto dinero, pero les voy a dar tanto. Y eso está bien también. El engaño, la mentira de Ananías y Zafira fue de decir, mira, vendimos nuestra propiedad en tanto dinero y todo lo traímos acá, cuando era mentira. Mentirle al Espíritu Santo. Nuestras propiedades siguen siendo nuestras. Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para compartir con el que padece necesidad. No está hablando de que todas nuestras propiedades sean comunales, ni que perdamos el derecho a la propiedad de nuestros bienes, sino que compartamos, ayudemos según nuestra oportunidad, según nuestra condición, a todos aquellos que padecen o que tienen necesidad. Eso es importante, comprender esas diferencias.